Hola, ¿qué tal? El tema de hoy son los cuidados post-mortem, la última práctica de clínica, y empezaremos con su definición. Como tal, los cuidados post-mortem son los cuidados que se hacen y se realiza el personal de enfermería después de la muerte. El término deriva del latín y significa después de la muerte. Por esta razón se denominan así como cuidados que se brindan al cuerpo del paciente después de la muerte. Que consiste en una serie de cuidados proporcionados por el personal de enfermería a una persona luego de su fallecimiento. En términos de bioseguridad y preservación de todas aquellas personas que tomen contacto con el cadáver en diferentes etapas hasta su destino final. Sus objetivos generales son la de identificar, identificar las actividades de enfermería al cuidar al paciente que están experimentando la pérdida o están en duelo o están en etapa terminal. También nos sirve para desarrollar un plan de cuidados para ese paciente en específico, identificar maneras para colaborar con los miembros de la familia y el equipo interdisciplinar, describir las intervenciones para el control de síntomas en pacientes al final de la vida, analizar la propia experiencia del duelo de la enfermera al cuidar a pacientes terminales. Identificar los métodos para el autocuidado de la enfermera en el duelo y la pérdida. Es cierto que muchas veces los pacientes no llegan a ser nuestra familia cercano, sin embargo, se llegan a generar vínculos cuando este paciente, pues, de igual manera, pues, con el tiempo que llevamos conociendo, pues el paciente igual se desenvuelve para platicar un poco sobre él, por lo que el personal de enfermería muchas veces se llega a encariñar con este paciente y por lo que también es importante darle cuidado a los pacientes terminales, dos cuidados post-mortem, el cuidado a la familia, a los conocidos de la persona, del paciente fallecido, y por supuesto a nosotros también por el shock que nos provoca. Los objetivos de los cuidados es brindar el cuidado a la persona fallecida, preparar el cadáver antes de su traslado, determinar la entrega de las pertenencias del fallecido, apoyar psicológicamente a los familiares en la etapa de duelo y minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas durante el traslado del paciente. Es decir, que en enfermería abarca desde la preparación del cadáver hasta el apoyo emocional a pacientes, a familiares de pacientes. Existen dos tipos de niveles de muerte, que es la muerte clínica y la muerte biológica. La muerte clínica consiste en la detención del latido cardíaco y de la respiración sin que se produzcan lesiones en las células cerebrales, como la suspensión del pulso y respiración o la abolición nerviosa. Y la biológica que consiste o es cuando las lesiones se producen de un modo irreversible en el cerebro y presenta factores como la hipotermia, la rigidez corporal, la livideces y la descomposición orgánica. Dentro de todo esto, como si muy bien se ha sabido y siempre se ha dicho, los pacientes tienen derechos para que tengan un trato digno, para que para ser tratados como un ser vivo hasta la muerte, para que tengan una buena estancia en el hospital generalmente, es decir, que se sientan cómodos, que sean tratados de manera humana desde el inicio de la vida hasta el final de esta. Dentro de las actividades de enfermería durante los cuidados post-mortem está el registro de los cuidados del final de la vida, que consiste en anotar hora y fecha de la muerte y todas las medidas tomadas para responder a la muerte inminente, nombre del médico que certifica la muerte, las personas avisadas de la muerte, ya sean profesionales de asistencia sanitaria, miembros de la familia, equipo de donación de órganos en caso de que el paciente haya tomado esta decisión, depósito de cadáveres, funeraria, proveedores de ayuda espiritual, etcétera. También contamos con el nombre de la persona que hace la solicitud de donación de órganos o tejidos, las preparaciones especiales del cuerpo, tubos, dispositivos o vías clínicas que se quedan
en o sobre el cuerpo, artículos personales dejados y asegurados en el cuerpo, artículos personales dados a la familia con descripción, como la fecha, la hora y a quién son dados. También cuenta con una localización de etiquetas de identificación en el cuerpo, el que básicamente lleva la información del paciente, su historial clínico, etcétera. Y cualquier otra información relevante o petición de la familia que ayude a aclarar las circunstancias especiales. El material necesario para realizar los cuidados post-mortem es una sábana grande o sudario o una sábana normal. O en algunos casos se le puede dar, se le puede colocar ropa que haya utilizado este paciente, toallas, jabón herbicida, compresa para lavar el cuerpo o una esponja desechable, algodón, mandilón y guantes, vendas normales de 5x5 o 10x5, mascarilla simple descartable, eh, gasas o compresas no estériles, suero fisiológico o oxigenada, una esparadrapo, un plumón indeleble, laboratorio con agua, pinza coche, tijeras, bolsa de plástico para dar ropa sucia, bolsa de plástico con material desechable, un registro donde se harán todas las anotaciones de estos cuidados, un contenedor sobre o bolsa para guardar las cosas personales y entregárselo a los familiares, y por último, una camilla para transporte. El procedimiento consiste de 16 pasos, que es, primero es verificar y confirmar que el certificado de muerte esté dado por el médico. Segundo sería la colocación de un biombo en caso de que las habilitaciones sean compartidas y tranquilizar al resto de los pacientes. Solicitar a la familia que salga de la habitación por un breve momento. Apoyar emocionalmente a los miembros de la familia principalmente. La preparación, preparar todo el material necesario, y en este caso nos tendremos que colocar bata y guantes. Colocar el cuerpo en decúbito supino sobre la cama o camilla, piernas y brazos estirados. Utilizar almohadas como herramienta auxiliar para alinear el cadáver. Desconectar y retirar catéteres, vías intraóseas, drenajes, tubos, sueros y sondas que tuviese el paciente fallecido. Asear total o parcialmente con jabón germicida. Secar, reemplazar los apósitos manchados por otros limpios y cerrar los ojos. Y hasta estos serían los principales cuidados. Ya después vienen los cuidados de amortajamiento, que es cerrar los ojos al cadáver, tirando levemente de las pestañas, colocar la dentadura postiza y cerrarle la boca intentando sujetar la mandíbula. Después tenemos que taponear los orificios corporales quirúrgicos con algodón o apósitos. Esto evitará que el drenaje de los líquidos orgánicos, esto evitará el drenaje de los líquidos orgánicos. Para realizar el tapamiento, ayúdese de las pinzas Kosher. El cadáver debe de quedar en decúbito supino y alineado, por lo que se tienen que estirar las extremidades inferiores, juntar tobillos y colocar los brazos a lo largo del cuerpo, atar manos y pies con esparadrapos y vendas si es necesario. Después, ya, después de este tipo, después del amortajamiento, tenemos que hacer el registro de los datos, tenemos que entregar las pertenencias a los pacientes, a los familiares del paciente, siempre con testigos y siempre em, y hacer anotaciones acerca de entrega de cosas personales. Después tenemos que cubrir al paciente con la sábana y transbordarlo a la camilla de transporte. Ya por último, tenemos que comunicar la entrada del paciente para su posterior final, que sería la cámara de enfriamiento, una, una, una investigación de la muerte o la funeraria o incineramiento en estos casos. Esta es una técnica existen dos técnicas de amortajamiento. Esta es una que consiste en colocar al paciente en el centro de una sábana. Después sería cubrir cabeza en la parte superior hasta el nivel de tórax y en la parte inferior hasta el nivel de los tobillos. Después hacemos unos pliegues
De igual manera, hasta en la parte superior, a nivel del tórax, y en la parte inferior, a nivel de las rodillas. Por último, ya se colocan algunos espadatrapos o cintas para sujetar esas sábanas y que no se resbalen. Y también, pues por último, tenemos lo de colocarlas, colocar, mm, colocar las etiquetas identificativas para evitar errores. Las precauciones, como se había dicho, es brindar, eso consiste en brindar cuidados dignos a la identificar dos veces al cadáver para evitar errores, y esa identificación debe llevar nombre y apellidos, número de la cama y y de la sala de cuidados, el médico de asistencia y el horario de fallecimiento. Y si es necesario, unir los tobillos y muñecas deben protegerse con apósitos para evitar la aparición de divideces y magulladuras. Ya por último, como conclusión, podemos considerar a la muerte como el cese total y definitivo de las funciones vitales del organismo, como ya se había mencionado, la falta de presencia de actividad cardíaca o falta de actividad pulmonar. Los niveles de la muerte son clínica y biológica, como ya se había mencionado. Los cuidados post-mortem son un conjunto de procedimientos que realiza el personal de enfermería después de la muerte o incluso antes de la muerte, dándole la atención digna a pacientes moribundos o en etapa terminal. Y por último, tenemos que las actividades empiezan desde la comunicación con los familiares sobre el fallecimiento del paciente hasta el registro final en la historia clínica. Por último, pues tenemos una pequeña mm, que dice, aún después de morir, las personas merecen respeto a su cuerpo y a los sentimientos de su familia. Eso sería todo. Muchas gracias.